¿Sí se escucha bien? ¿Sí les llega bien la señal? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, Profe. vamos a esperar un minuto más o menos en lo que se van uniendo los demás compañeros y empezamos la clase. ¿Les parece bien? En tanto, voy poniendo las diapositivas que estábamos viendo en la clase pasada. Bien, jóvenes, les compartí la diapositiva, no sé si ya la puedan ver ustedes. Sí, bien. Perfecto. Bien, vamos a ver cuántos están reunidos. Bien, yo pienso que ya podemos empezar. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces regresando, estábamos viendo los principios básicos de flujo establecido en una masa de suelo y cómo bajo esos principios llegamos a una ley fundamental con la cual definimos las condiciones hidráulicas de un suelo y que es básicamente la ley de Darcy. Bajo dicha ley de Darcy hay una relación directa entre lo que es la energía que provoca el movimiento del agua, la cantidad de movimiento que tiene que ver con la velocidad de filtración, que es la que comúnmente relaciona la transferencia de energía entre la fase sólida y la fase líquida, y en este caso un concepto fundamental que tiene que ver con el medio en el cual se está moviendo el agua. El parámetro que determina las condiciones hidráulicas del medio en el cual se mueve el agua, pues fue establecido como una resistencia al desplazamiento del agua que tiene que ver, jóvenes, por la misma restricción que provoca la fase sólida del suelo al desplazamiento de la fase líquida a través de sus espacios vacíos. A ese parámetro lo llamamos coeficiente de permeabilidad. Y habíamos establecido, jóvenes, que ese parámetro es el parámetro fundamental con el cual llevamos a cabo el diseño. Si conocemos ese parámetro del suelo, entonces podemos llevar a cabo, jóvenes, el diseño geotécnico de una obra hidráulica. También les comenté en la clase pasada que existen varios métodos con el cual comúnmente podemos determinar de manera aproximada el valor de dicho parámetro que determina la conductividad hidráulica del suelo. Pero también les comenté que ese parámetro, o el coeficiente de permeabilidad del suelo, es el parámetro que fluctúa en valores más amplios, incluso para un mismo tipo de suelo. Los métodos que se han establecido para determinar más o menos cuánto puede ser el valor que pueda adoptar dicho parámetro, pues comúnmente no son métodos totalmente exactos, pero que en cierta forma nos dan cierto rango de confianza dependiendo de cómo reconstituyamos las condiciones del flujo. Y estábamos hablando que los métodos pues más inciertos con los cuales podemos determinar ese coeficiente, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un método que muchas veces es la única herramienta que tengo, pues son aquellos métodos que hemos inducidos o métodos indirectos. Estábamos hablando de estos métodos. Les había dicho, los métodos indirectos comúnmente correlacionan el coeficiente de permeabilidad del suelo a otras propiedades que tiene la masa sólida del suelo. En este caso, existen dos métodos que comúnmente se han aplicado con cierto grado de certidumbre en la determinación del coeficiente de permeabilidad del suelo. Uno de estos es aconsejable en suelos granulares, en el cual el coeficiente de permeabilidad se correlaciona a la compacidad relativa que pueda presentar el suelo granular según su grado de acomodo, según el tamaño de sus partículas, según la forma de sus partículas y según, jóvenes, la compacidad relativa que pueda tener. Bueno, el método está basado, jóvenes, en el principio que llamamos diámetro efectivo y que sale o que se puede determinar a partir de hacer un análisis granulómetro. El otro método es aconsejable a suelos finos, en donde el coeficiente de permeabilidad se relaciona
a las condiciones de consistencia que pueda tener el suelo fino. Las condiciones de consistencia en un suelo fino tienen que ver con la relación entre las fuerzas viscosas que se establecen entre la fase líquida y la fase sólida, en función pues al comportamiento físico, químico, mecánico, comúnmente de los clastos que constituyen a un suelo. Esa propiedad la hemos llamado plasticidad, de tal forma que el estado de consistencia que está asociado a la plasticidad como consecuencia del movimiento del agua y que genera a través de ese movimiento cierto cambio de volumen, pues se mide de manera más o menos confiable a través de un ensayo de consolidación. Y estábamos hablando específicamente del ensayo granulométrico. Por ahí les quería pasar una información que por desgracia, les pido una disculpa, no he podido enviárselas. El día de hoy en la tarde se las voy a hacer llegar, pero ahorita vamos a hablar de este ensayo. Básicamente este ensayo, la clase pasada más o menos planteamos cómo es el ensayo granulométrico, ¿sí? Y cómo a partir de ese ensayo granulométrico pues podemos determinar o asociar el coeficiente de función pues al diámetro efectivo de las partículas que resultan del análisis granulométrico según la graduación del material sólido y de una que tiene la condición de la compacidad relativa que tiene el suelo en función pues a ciertas propiedades índice mismas del suelo. Bien, jóvenes, voy a explicar esto, les había dicho, pues con un problema numérico, con datos realmente sacados de una prueba, ¿sí? En el cual aplicamos, bajo los datos obtenidos de la prueba, pues obtenemos el coeficiente de permeabilidad. Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Jóvenes, ¿alguna duda? No, ingeniero, así nos quedamos hasta ahí. Sí, ahí nos quedamos. Okay. Bien, entonces ahora sí, voy a aplicar un problema que pues no hace falta que tomen notas, ya que voy a pasarles estos apuntes yo a ustedes. Nada más lo voy a explicar y a través de la explicación pues vamos a hablar del concepto como tal y con base a lo que estamos explicando pues ya me plantean sus dudas o sus inquietudes. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bien, entonces, voy a cambiar de diapositiva, ya la cambié, no sé si ya se presenta en ustedes. Listo, ya está. Sí. Bien, jóvenes, ¿ya la pueden ver? Bien, les voy a... Es un escrito donde vienen algunos problemas ya prácticos, con el cual se aplican los conceptos de cada uno de los métodos que existen para determinar el coeficiente de permeabilidad de un suelo, del medio geológico, ¿sí? Del suelo o de la masa rocosa. Así como vienen algunos problemas correspondientes a los métodos inducidos que tienen que ver con el método granulométrico, así también va a venir, jóvenes, la solución aplicable al método de la consolidación, que en su momento vamos a ver. Viene también, jóvenes, un poquito los métodos con el cual determinamos básicamente dicho coeficiente, pero a partir de pruebas de campo, a través de pruebas de laboratorio, como es el caso de los permeómetros, tanto de carga constante como de carga variable, algunas pruebas de campo, como es el caso de la prueba Matsukai, donde también viene pues, el cálculo de este coeficiente, ¿sí? El cálculo a través de una prueba de tipo Lujon, ¿sí? La prueba tipo Lujon, y por aquí también debe de venir el cálculo correspondiente a la prueba de Fran. Prueba Lujon, todo esto es prueba Lujon. Y acá viene la prueba de Fran. Y ahí está. Bueno, entonces, independientemente que yo voy a ver el cálculo y les voy a explicar cómo es el proceso de cálculo del coeficiente a partir de los resultados obtenidos a través de cada uno de esos métodos,
pues sí me gustaría, jóvenes, que ustedes le echaran una leída previa antes de que yo explicara. Sobre todo, jóvenes, en el caso de las pruebas de campo, que implican un poquito más de, pues no más de razonamiento, simple y sencillamente una lectura de cuál es el proceso. Porque la prueba implica un cierto proceso. Entonces, lo que quiero es que tengan entendido ese proceso. Ya después la toma de lectura de datos y la interpretación de ello, pues es lo que vamos a platicar aquí. Bien, esto es lo que les voy a pasar. Pero voy a empezar ahorita a ver lo que vendría siendo el método inducido a través de la prueba granulométrica. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Bien, entonces, el método es muy sencillo. Ustedes ya vieron en mecánica de solos 1 cómo se hace una curva granulométrica. Bueno, el problema, ese que estamos llamando como problema 1, textualmente dice lo siguiente. Amor. Dice, a continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos de un ensayo granulométrico por tamizado, en el cual se registraron los pesos retenidos en cada una de las mallas utilizadas. ¿Sí? Dice, son los datos que se presentan en las columnas 3 y columnas 8, ahorita explicamos eso, los cuales se expresaron como porcentajes retenidos en relación al peso total de la muestra. En este caso, dichos valores están representados en las columnas 4 y las columnas 9, ¿sí? Y a su vez, estos se presentan como porcentajes que pasan al 100% del ensayo correspondiente a la abertura de cada malla, valores que se presentan en las columnas 5 y 10. Ese es el resultado del ensayo granulométrico y con eso, pues, tenemos que sacar una curva granulométrica. Bien, muy rápido. ¿En qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en hacer pasar una muestra representativa del material que va a ser utilizado en la estructura de la obra, con el cual se va a conformar, pues, pretendemos diseñar. En este caso, jóvenes, el ensayo será con una muestra representativa de un material, el cual pasó por cierto proceso. La muestra, para empezar, tiene que ser una muestra representativa del material que va a ser o que se va a utilizar en la conformación de la estructura área de la obra que vamos a hacer. Pues esta muestra es una muestra representativa de ese material que se pretende utilizar dentro de lo que se vaya haciendo la obra. Segundo, a esa muestra se tiene que dar cierto tratamiento, es decir, la muestra tiene que pasar por un proceso de tratamiento previo antes de hacer el ensayo granulométrico. ¿En qué consiste ese tratamiento? Se los platico muy rápido. Una vez que el estudio de bancos de materiales nos define cuáles son los bancos susceptibles de ser utilizados en la conformación de la obra, vamos al sitio donde están ubicados esos bancos y obtenemos una muestra representativa del material que el estudio de bancos de materiales nos está recomendando para la construcción de la obra. La muestra que tengamos que obtener tiene que ser una muestra más o menos, las normas dicen que tiene que ser una muestra representativa de 80 kilos. Esto más o menos, jóvenes, es ir al sitio y obtener una muestra representativa de ese material que más o menos viene siendo pues, un costal, ¿vale? Van a tener un costal de ese material. Más o menos eso les daría aproximadamente 80 kilos. Ese material lo van a disponer en una superficie plana y limpia y lo van a colocar y lo van a extender sobre dicha superficie para que el material se seque a condiciones de temperatura natural. Más o menos eso se va a llevar algunos días. Pueden aumentar el proceso de secado si es que lo colocan en una charola y lo ponen en una parrilla y lo van secando por temperatura. Lo pueden hacer por ambas formas. Una vez que el material
ya está seco, el material se le tiene que papear y se le tiene que desgrumar y disgregar. El proceso de papeo es retirar toda partícula mayor a 3 pulgadas, ya que el material que van a traer del banco viene totalmente en greña, no viene ya cribado. En condiciones naturales pues viene en greña y entonces, jóvenes, hay que quitar el papeo. Todos los grumos, que es un conjunto de partículas sólidas, no es una partícula, sino son un conjunto de partículas que mantiene cierta adherencia, o ya sea por ciertos coloides de mineral fino, o ya sea por humedad, hay que disgregarlos, para lo cual pues, utilizamos un martillo de neopreno con el fin simplemente de disgregar y no fracturar las partículas. Una vez que el proceso de disgregado me separa a todos aquellos clastos que conforman a la masa sólida del suelo, a la muestra se le da un proceso de cuarteo. El cuarteo consiste efectivamente en hacer una mezcla de la homogeneidad del material. Lo primero que vamos a hacer es juntar todo el material, ¿sí? Junta todo el material, una vez que se junta y se pone en un montón, a vuelo de la pala, se le da, jóvenes, 3 pasadas, más o menos el procedimiento que hace, por ejemplo, un albañil cuando está haciendo una mezcla. A tiro de la pala y a vuelo de la pala, se le da 3 vueltas a ese montón, con el fin simplemente de que se mezcle y que se homogeneice adecuadamente. Una vez que se ha homogeneizado adecuadamente, el montón o el cono que se forme al acomodar el material suelto se va a dividir en 4 partes, procedimiento que llamamos cuarteo. Una vez que el material se ha dividido en 4 fracciones, se toman 2 cuartos opuestos y se vuelven a mezclar. Los otros 2 cuartos opuestos se retiran. Se mezclan esos 2 cuartos opuestos, se vuelven a juntar y se vuelven a separar en 4 fracciones y se vuelve a hacer un segundo cuarteo. Se procede de esta manera hasta que de la mezcla de 80 kilos me queden al menos 20. Una vez que han llegado a tener 20 kilos de ese material, dependiendo del tipo de estructura que vayan a construir, es decir, dependiendo de lo que necesiten en la estructura conformada por ustedes en la obra, van a cribar al material por la malla número 4, si es que lo que quieren solamente es la fracción de la arena. Les repito, eso va a depender de la obra. Las obras ya tienen especificaciones constructivas, de tal forma que en esas especificaciones van a decir, bueno, necesito un cribado previo y retirar todas las partículas gruesas, o simplemente y eso implicaría tomar simplemente la fracción que implica arenas y limos o finos, o tenemos que tomar en cuenta también la fracción gruesa. Bueno, les repito, eso dependerá de la obra y de la capa que vayan a construir. Bueno, una vez que hacen ese proceso, de la muestra de 20 kilos van a tomar una muestra representativa entre 1 y 3 kilos para hacer el ensayo. De preferencia que esté muy cercano a 3 kilos. Y esa es la muestra representativa. Todo lo que acaban de hacer simplemente es llegar a la muestra representativa. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. En este caso, este proceso me llevó a una muestra representativa que tiene un peso total de 1 kilo o de 1.145 gramos. Ahí está. El resultado final fue tener esta muestra, que el peso total de toda la masa sólida es este peso. Una vez que se tiene ese peso de la muestra, se hace pasar por un conjunto de cribas. Comúnmente el ensayo se hace en 2 partes.
primeramente se hace pasando el material por el conjunto de cribas que definen las condiciones de graduación de la fracción gruesa que llamamos gravas y que va desde la malla 2 pulgadas hasta la malla número 4, pasando por la malla de 2 pulgadas, pulgada y media, pulgada, 3/4, media pulgada, 3/8 y número 4. Lo primero que hacemos es pasar la totalidad de la muestra por ese conjunto de cribas en el cual conocemos su abertura. La abertura de las mallas ya viene especificada, de tal manera que lo que hacemos primeramente es pasar por el material, por ese conjunto de cribas, y determinamos el peso retenido de la masa sólida en cada una de esas cribas. No solamente determinamos el peso retenido en cada criba o en cada malla, sino también determinamos el peso del material que pasa. El peso del material que pasa, o el restante, lo hacemos pasar ahora por un segundo juego de mallas, con el fin de determinar la graduación de la fracción gruesa que llamamos arenas, en la cual el suelo tiene que pasar por el conjunto de mallas que va de la número 10 y así progresivamente de forma descendente en tamaño de malla, la número 20, la 40, la 60, la 100, la 200. Y claro, también obtenemos el peso de la masa que pasa a la 200, ya que el material que pasa a la 200 es la fracción fina del suelo. De esa manera tenemos la graduación de la fracción gruesa que llamamos gravas, la graduación de la fracción fina, perdón, la fracción gruesa que llamamos arenas y la fracción fina. Esto como peso del material retenido en cada malla. Este peso representa con respecto al peso total de toda la masa un cierto porcentaje que hemos llamado porcentaje retenido parcial, de tal manera que es bien sencillo de calcular los porcentajes retenidos en cada malla. Basta con dividir el peso retenido en cada malla entre el peso total de la muestra, expresado como un porcentaje. Nada más por no dejar, jóvenes, si alguno de ustedes tiene una calculadora a la mano, ¿podría nada más checar cualquier valor de ellos para ver si sus porcentajes son correctos? Sí, que yo los revisé, sí. Está bien, ok, perfecto. Y entonces, no hay ninguna duda de cómo sacar ese porcentaje, ¿verdad? No. Bien, una vez que se tiene el porcentaje retenido en cada malla, se saca el porcentaje que pasa al 100% de la masa y simplemente es restar, ¿sí?, del 100%, porque esto significa el 100% de la muestra que estoy utilizando, el 100% le quito el porcentaje retenido, de tal forma que a 100% le quito 100%, el 0%, ya que en la malla de 2 pulgadas no tuve peso retenido, lo cual significa un 0% del parcial retenido. Si a 100% le quito 0, pues tendría un 100% que pasa. Tengo un 100% que pasa a la malla número de 2 pulgadas. Si a ese 100% le quito el 10.92%, que representa el peso retenido en la malla correspondiente a pulgada y media, pues entonces tendríamos un porcentaje de que pasa de 89,08. Si a este porcentaje de 89,08 le restamos el porcentaje retenido a la malla de 1 pulgada, pues tendríamos un porcentaje que pasa de 77,19 y así sucesivamente. ¿Alguna duda? No, ingeniero. No. Bueno, de esa manera obtenemos los porcentajes del material que está pasando a cada una de las mallas, no solamente en la fracción gruesa que llamamos arenas, sino también en la fracción gruesa que llamamos gravas, sino también en la fracción gruesa que llamamos arenas. Y ahí está.
Estos son los porcentajes que pasan a esas mallas. Al final de cuentas, pues es obvio, empiezo con un 100% y tengo que terminar con un 0%. Una vez que yo tengo esos porcentajes, expresamos esos porcentajes que pasan con respecto a la abertura de la malla en un plano de graduación de partículas, a lo cual hemos llamado curva granulométrica. Y aquí está la curva granulométrica de ese material. Está expresada aquí, jóvenes, con esa línea en color azul. De tal forma que lo que hacemos es expresar los porcentajes que pasan a cada malla en función a la abertura de esta. Comúnmente, la representación se hace en un plano semilogarítmico, donde el eje de las ordenadas expresa el porcentaje que pasa en peso a cada malla, en tanto que el eje de las abscisas representa la abertura de la malla, que en este caso tiene que ver con el diámetro de la partícula del suelo. Comúnmente, el porcentaje en peso que pasa, que se expresa como ordenadas, también viene expresado en una escala aritmética, que obvio va desde un valor máximo que es el 100% a un valor mínimo que es el 0%. En tanto que la abertura de la malla, que se expresa como abscisas, comúnmente se expresa en una escala logarítmica de base 10. En este caso, las aberturas máximas que tengo son correspondiente a la malla de 2 pulgadas de 50.8 milímetros y la mínima que tengo, que es la malla 200, para una abertura de 0.074 milímetros, ¿sí? Eso me llevaría a que necesito al menos 1, 2, 3, 4 ciclos. 4 ciclos en una escala logarítmica de base 10, donde en una escala logarítmica de base 10 el 0 no existe. Y la escala viene en ciclos múltiplos de 10. Y entonces esta escala pues tiene un primer ciclo que empieza con 0.01 milímetros. El siguiente ciclo tiene que ser 10 veces mayor. Consecuentemente es 0.1. Si este es 0.01, este va a ser 0.1, el siguiente ciclo va a ser 1, el siguiente 10 y el último va a ser 100. En esa relación de valores vienen dentro de estos umbrales, dentro del umbral de 0.01 al umbral de 100, allí puedo, jóvenes, poder indicar los valores correspondientes a las aberturas de las mallas utilizadas. De tal forma que simplemente lo que hacemos es graficar, ¿sí?, el porcentaje retenido a la abertura de la malla. Y esto es este punto. Al menos para la malla de 2 pulgadas. Este punto representa el porcentaje retenido, el porcentaje que pasa a la abertura de la malla, para la malla de 1,5 pulgadas, y así sucesivamente para todas las demás mallas. Y ahí está. De esa manera construimos la curva granulométrica. Y de la curva granulométrica, una vez que tenemos la forma en que esta curva expresa la graduación del material que vamos a utilizar en la obra, pues determinamos el diámetro efectivo. El diámetro efectivo simplemente es el diámetro que corresponde al 10% del material que pasa. Así fue definido por Hansen. Hansen especificó que el diámetro efectivo del suelo, al cual llamamos comúnmente D10, simplemente es el diámetro que tiene las partículas del suelo correspondientes a un 10% del material que pasa. De tal forma que con ese 10% del material que pasa, cortaríamos a la curva granulométrica, donde la cortamos, sacamos una vertical que intersecte al eje de las abscisas, y en la escala que define
el eje de las abscisas, pues determinamos cuánto sería el valor correspondiente al diámetro efectivo de la partícula que estamos llamando de 10, que en este caso en particular y para esta curva y para esos datos, tendríamos que más o menos el diámetro efectivo, si aquí es 0.10 y aquí es 1, bueno, si aquí es 0.1, aquí va a ser 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, hasta 0.9 y llegar a 1. Por lo tanto, si aquí es 0.1 y aquí es 0.2, pues más o menos en esta escala este valor más o menos anda del orden de 0.13. Más o menos, ¿eh? Y ese es el valor que se reporta aquí. De tal forma que dice que, de acuerdo a la curva granométrica, el valor correspondiente al 10% del material que pasa, que sería el diámetro efectivo de 10, pues equivale a 0.13 milímetros. De esa manera ya tenemos ¿quién? El valor correspondiente al diámetro efectivo de la partícula. Ahora lo único que necesito es tener los datos del ensayo en cuanto a la temperatura y el coeficiente que define la forma de la graduación de las partículas que determina la compacidad relativa del suelo. Para esto, ¿sí?, me dicen que del mismo material que se utilizó para hacer el ensayo granulométrico, se tuvieron que hacer otros ensayos que definieran sus condiciones de relación masa-volumen. Y la propiedad más importante que define la relación masa-volumen de la fase sólida de un suelo la llamamos densidad de sólidos. Pues entonces, el ensayo tendrá que ser complementado con los resultados correspondientes a la densidad del material. En este caso, se hizo la prueba de densidad de sólidos de ese suelo y se obtuvo que ese suelo presenta una densidad de 2.7. ¿Sí se acuerdan del ensayo de densidad, verdad? Lo hicieron en mecánica de suelos 1. Lo hacen comúnmente calibrando un matraz. ¿Sí se acuerdan de ello? Sí, profe. Bueno, pues es lo que se hizo. No solamente se hizo el ensayo granulométrico, sino que también se tomó una muestra representativa de esa fase sólida y se determinó a partir del ensayo de densidad de sólidos, lo que llamamos peso relativo de los sólidos, determinamos cuánto vale su densidad de sólidos. El valor que se reporta en el laboratorio es de 2.7. ¿Hasta allí alguna duda? No, profe. También me dicen que la temperatura en el cual se hicieron los ensayos granulométricos, en el cual se hizo el ensayo granulométrico, pues estaba a una temperatura de 24 grados. Bueno, por último, ahora lo que necesito es que ese material, cuando hice la prueba granulométrica, la muestra la tuve que disgregar, la tuve que secar, la tuve que papear. Es decir, en otras palabras, la muestra es una muestra representativa alterada y viene en estado suelto. Pero ese material lo voy a utilizar en la conformación de la obra. Y es obvio que cuando utilice el material para conformar a la estructura de la obra, no lo voy a colocar suelto. El material lo voy a colocar en su sitio de disposición y le vamos a dar cierto tratamiento en un proceso de estabilización mecánica. El proceso de estabilización mecánica más común lo llamamos compactación. Comúnmente, para conformar la estructura de la obra, el material se trae desde el banco, se lleva a la obra y se le da cierto tratamiento para que después, con un equipo que comúnmente llamamos rodillos, le demos cierta conformación a la estructura bajo cierto grado de compacidad relativa. En otras palabras, el proceso de compactación va a generar cierto acomodo de estas partículas y como consecuencia de la energía involucrada a través del equipo, del número de pasadas, del espesor de la capa, de la cantidad de agua,
de la velocidad con la cual se pasa el equipo, se determina cierta energía de trabajo involucrada en la estabilización mecánica de ese suelo. Ese proceso que llamamos compactación le da cierta compacidad relativa al suelo que tiene que quedar dentro de las normas constructivas que determinan la calidad de los procesos de la estructura de la obra que estamos haciendo. Bueno, específicamente así va a ser en este caso. Ese material va a ser utilizado en la conformación de una estructura y para eso, una vez que esté dispuesto en el sitio de la obra, se le va a compactar. El reporte de la calidad del proceso me dice que el material ya compactado va a tener un peso específico de 1.46 gramos por centímetro cúbico. Este material o este peso que se está reportando aquí es el peso que va a tener o que tuvo el material ya conformado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿sí me escuchan? ¿Alguna duda? Sí. No inquieto. Ok. Todo bien. Bueno, pues con esos valores, yo tengo que determinar la constante que define la compacidad relativa del suelo, pero ya conformado, no suelto. Este valor es de estructura ya conformada. Y para obtener el coeficiente que estamos llamando C subíndice 1 en esta igualdad, pues tenemos, jóvenes, que conocer la propiedad que determina las condiciones de permeabilidad en un suelo. Habíamos dicho, si el agua se mueve en un suelo, ¿lo hace a través de dónde? De los espacios vacíos. De los espacios vacíos. Es por eso que ese coeficiente no solamente determina la compacidad relativa del suelo, determina también la relación entre esa compacidad y la cantidad de huecos que quedaron. De tal forma que este coeficiente se va a calcular con la propiedad que determina la cantidad de huecos que tiene el suelo. A esa propiedad le hemos llamado porosidad. Para poder conocer la porosidad del suelo, pues necesito saber la densidad del material sólido y necesito saber el peso específico de la masa ya conformada. De esa manera, podemos establecer cuánto vale la porosidad que tiene el suelo ya conformado con esa masa sólida y con el grado de acomodo que se le aplicó. Y que dependiendo de ese grado de acomodo, esa masa sólida, pues tiene este peso específico. Lo demás simplemente es el coeficiente que define la forma de las partículas en donde estamos determinando el diámetro efectivo. Y como el diámetro efectivo se determina para el 10% y eso comúnmente queda dentro de la fracción que llamamos arenas, porque las arenas van desde aquí, que es la malla 10, hasta la 200, todo esto que está aquí son arenas, pues entonces como el diámetro efectivo se está determinando dentro de la curva granulométrica en esos umbrales, pues entonces necesitamos un coeficiente de forma de esas partículas que en este caso tiene que ver con las partículas del tamaño de las arenas. Estos valores ya vienen propuestos por Terzaghi y Hansen. Terzaghi y Hansen determinaron los coeficientes de forma que pueden tener o que adoptarían el suelo
en función a la forma que tengan las partículas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Pues entonces, jóvenes, lo único que necesito ahora es conocer la porosidad del suelo. Y para conocer la porosidad del suelo, pues entonces vamos a tener que sacar las relaciones masa-volumen que ustedes vieron en mecánica de suelos 1, en algo que hemos llamado relaciones gravimétricas y volumétricas. Para esto, pues parto de que conozco ciertas propiedades de relaciones masa-volumen del suelo. Es decir, conozco que la masa sólida del suelo tiene una densidad de 2.70 y que el material ya conformado va a tener un peso específico de 1,46 gramos centímetro cúbico. Con estas dos propiedades voy a relacionar cuánto vale la porosidad del suelo, sabiendo que tanto la densidad de sólidos, el peso específico seco y la porosidad del suelo son conceptos basados en relaciones masa-volumen. Por definición, el peso específico seco se define como el peso de la masa sólida al volumen total que ocupa. De igual manera, la porosidad se define como la relación entre la cantidad de huecos al volumen total de toda la masa. Y la densidad de sólidos se define como el peso relativo de los sólidos, que tiene que ver con el peso de la masa sólida en función al volumen que ocupa esa masa sólida y relativo al peso específico del agua en condiciones ideales. Estas son las definiciones que determinan algo que hemos llamado propiedades índice del suelo o relaciones masa-volumen. Con estas definiciones y con estos valores ya determinados, pues podemos hacer una idealización del esquema entre la materia y el espacio que ocupa de un suelo. De tal forma que haciendo un esquemita del suelo, en el cual podemos, por un lado, agrupar toda la materia sólida, y la llamamos sólidos, y todo aquello que no es sólido en un suelo son huecos, a los cuales llamamos vacíos, pues entonces podemos sacar una relación entre la materia, que es la masa, y el espacio que ocupa, que es el volumen. De igual manera que ustedes lo vieron en mecánica de suelos 1. De tal manera que cuando yo quiero sacar estas relaciones masa-volumen en un suelo, pues voy a utilizar, jóvenes, los conceptos de las definiciones de las relaciones que conozco. Y lo más sencillo es que si no conozco algún valor de estos, específicamente y en particular, no sé cuánto vale algún valor de estos, pero sí conozco las relaciones que los definen, pues entonces lo más sencillo es que algo de esto sea supuesto unitario. Ustedes pueden suponer unitario lo que ustedes deseen. Lo más sencillo, y siempre ha sido así, el análisis más directo de llegar a conocer cada uno de los valores de estas relaciones, si es que se conoce la densidad de sólidos, como es el caso, en el cual aquí conozco cuánto es la densidad de sólidos, lo más sencillo es que el volumen de los sólidos sea supuesto unitario, que es el caso. Si nosotros suponemos que el volumen de sólidos es unitario, pues entonces, de aquí mismo, de la definición de densidad de sólidos, pues entonces, si este fue supuesto unitario, este comúnmente vale 1, que es el peso específico del agua en condiciones ideales, pues entonces el producto de esto que fue supuesto unitario por 1 sigue siendo 1 por 1, pues va a ser 1, y entonces el peso de los sólidos entre 1, pues simplemente ese es el peso de los sólidos. En otras palabras, si el volumen de sólidos fue supuesto unitario, el peso de la materia sólida es la densidad de sólidos, y es lo que tenemos aquí.
Y una vez que ya tengo el peso de los sólidos dentro de este diagrama, pues lo demás es utilizar el concepto que llamamos peso específico seco, que es el parámetro que me mide el grado de compacidad relativa con el cual comúnmente compactamos un suelo. En este caso, este suelo quedó compactado con un peso específico seco de 1,46. De aquí entonces, por definición, el peso seco de la masa es la relación entre el peso de la masa sólida, que ya conocemos cuánto vale, en el volumen que ocupa esta. Por lo tanto, de aquí ya podemos, ¿qué? Despejar, ¿sí?, el volumen de la masa. Y de aquí, jóvenes, pues el volumen de la masa simplemente va a ser la relación entre la densidad de sólidos y el peso específico seco. Una densidad de sólidos que me define el peso de la materia sólida y un volumen de la masa que voy a determinar, en relación a un peso específico seco, que es el que me está reportando el laboratorio de campo. De esta manera llegaremos a un volumen total de la masa. Un volumen total de la masa que ya me va a servir para poder calcular, ¿quién? La porosidad. De tal manera que si conozco el volumen total de la masa y conozco el volumen de los sólidos, pues ya puedo conocer el volumen de vacíos, como es el caso. De esa manera, desarrollando que el volumen de la masa es la suma de los sólidos más los huecos, sabiendo cuánto ya vale el total de la masa y sabiendo cuánto es la cantidad de sólidos, pues entonces ya puedo saber la cantidad de huecos. De esa manera, determinamos la cantidad de espacios vacíos. Y entonces ya sé cuánto es la cantidad de espacios vacíos de ese suelo ya conformado, con esa materia sólida. Y si ya conozco la cantidad de huecos y conozco la cantidad de la materia, pues ya puedo conocer la porosidad del suelo. De esa manera, llegamos a establecer una porosidad que viene dado del 45,9% con los datos calculados. De esa manera, jóvenes, tenemos una porosidad que en términos decimales equivale a 0.459, parámetro que necesito aquí para poder estipular cuánto vale la constante de la compacidad relativa del suelo. Ya lo demás simplemente es calcular la constante de la compacidad relativa del suelo en función a la forma que tengan el tamaño de los granos de las arenas. En este caso, la misma persona o ustedes, que fueron las personas que hicieron el análisis granulométrico, pues también puede hacer una caracterización de la forma que tienen los clastos de las arenas. Ya las cribaron, y si ya están cribadas, pues simplemente, jóvenes, es tomarlas entre las manos y ver qué forma tienen. Pues bueno, el reporte dice que la forma de las arenas son angulosas, y para arenas angulosas, para arenas de granos angulosos, el factor de forma es 460, según la propuesta de Hansen y Terzaghi. Correspondiente a esto, entonces, con ese factor de forma, pues determinamos el coeficiente que define la compacidad relativa de la estructura atérea que se va a conformar con ese suelo, dándonos este valor. Lo demás, ahora sí, es agarrar todos estos valores, que es el coeficiente de ¿qué? De forma, de la compacidad relativa del suelo, el diámetro efectivo de la partícula y la temperatura del ensayo. Todo eso, sustituido en la ecuación general, pues nos determinaría cierto coeficiente de permeabilidad del suelo. Y ahí está. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Pues más o menos ese es el proceso que se sigue para llegar a determinar un coeficiente de permeabilidad a partir de los ensayos de las propiedades índice que determinan las condiciones de compacidad relativa en la... ¿Perdón? ¿Alguien quiere comentar algo? No, creo que no. Ok, bueno.
Pues entonces, les repito, ese es el procedimiento que se sigue para determinar el coeficiente de permeabilidad de un suelo, basados en los resultados obtenidos de las propiedades índice que determinan la compacidad relativa en un suelo grueso, que va a ser utilizado para la conformación de la estructura de una obra. Entonces, ¿no hay dudas? No, profe. No. Bien, jóvenes. Pues esto se lo voy a pasar, les repito, les voy a hacer llegar esto por correo electrónico para que ustedes le echen una leída un poco más a detalle, ¿de acuerdo? Lo analicen. Y así también les voy a mandar un tercer trabajo donde vienen algunos problemas propuestos para que ustedes los desarrollen. Pues me imagino que ya al menos ya podrán desarrollar todo aquello que tenga que ver con el coeficiente de permeabilidad a partir de ensayos granulométricos. Entonces, ¿no hay dudas? Yo nada más tengo una duda. Sí, claro. Con respecto a la tabla donde viene la línea de granulométrica. Las 3 líneas rojas, esas, bueno, son parámetros, ¿no? De las zonas. A estas líneas. Ajá, las rojas. Bien. Miren, estas líneas, la curva granulométrica realmente es la línea azul. Ajá. Esta es la curva de mi ensayo. Las curvas rojas definen los umbrales que comúnmente determinan las especificaciones constructivas de los materiales aptos para ser compactados y para ser utilizados en una estructura térrea. La zona 3 especifica aquellos materiales que son adecuados para la conformación de estructuras térreas como suelos de mejoramiento, como cuerpos de talud, como terraplenes, como capas subrasantes, como capas subyacentes en la estructura de caminos y de vías férreas. Asimismo, especifica cierto tipo de material que cumple las especificaciones constructivas para conformación de bordos de regulación. Ya la zona 2 especifica materiales con mayor capacidad portante que tienen que ver con la construcción de terrenos o suelos de mejoramientos para recibir jóvenes ciertas estructuras, pero también para la conformación de capas de una estructura de subbase, en la conformación de caminos, ¿sí? Uh-huh. Y para materiales que ofrecen menos permeabilidad. Okay. Estos materiales comúnmente son materiales más finos, que comúnmente son más resistentes al flujo del agua. Estos los utilizamos, obvio, para contener el agua. Estos los utilizamos como materiales que disipan la energía, que pueden ser, por ejemplo, filtros. Y estos materiales comúnmente los utilizamos para drenes, que nos sirven para canalizar el agua. Son buenos materiales para permitir el movimiento del agua. Simplemente es eso. Son las curvas que definen los umbrales que determinan las especificaciones constructivas de los materiales que pueden ser susceptibles en la construcción de nuestras obras. No sé si quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algún otro comentario? No. Bien, jóvenes. Voy a dejar hasta aquí la clase porque lo siguiente que me llevaría ahora es explicar cómo determinar el coeficiente de permeabilidad a través de un método inducido que llamamos consolidación. Pero para eso prefiero mejor que primeramente le den una leída y recuerden un poquito la teoría de consolidación que ustedes vieron en Mecánica de Suelos 2. Porque esto fue muy sencillo. En una prueba de consolidación es un poco más complejo. Y sí necesito que ustedes al menos le echen una leída a los conceptos que definen primeramente lo que llamamos la teoría de la consolidación, con el fin de que ustedes recuerden lo que es una curva de consolidación, lo que es un coeficiente de consolidación, lo que es un coeficiente de variación volumétrica, lo que es una relación de vacíos. ¿Por qué? Porque esos parámetros los voy a utilizar para poder calcular el coeficiente de permeabilidad del suelo
basado en los resultados obtenidos de una prueba de consolidación. Por eso les voy a pasar esta información para que ustedes primeramente le echen una leída. La siguiente clase voy a hablar del método de consolidación con el cual, pues a partir de los datos de una prueba de consolidación, podemos representar esto como una curva de esfuerzo de formación, que al final de cuentas determinamos como una curva de consolidación en la cual tenemos que determinar la consolidación primaria, la consolidación secundaria, determinar de aquí los coeficientes de consolidación, de allí partir a determinar los módulos de variación volumétrica y al final de cuentas con esto determinar el coeficiente de permeabilidad. Pero el proceso es un poco más complejo. Necesito que hice una leída, jóvenes. Por lo tanto, se los voy a pasar más a rato y ustedes echen una leída para que la siguiente clase, pues ya menos eso nos ayude y hagamos este proceso un poco más rápido. ¿Alguna duda? ¿No? Ninguna. Está bien, Inge. Bueno, pues si no tienen comentarios o dudas, nos vemos la siguiente clase y les paso a rato esta información a su correo. Sí, profesor, muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Bien, jóvenes, que estén bien. Buen día. Igualmente, buen día. Igualmente, ingeniero. Buen Hasta día. luego. Gracias. Profe, igualmente. Hasta luego. Y ya se me fue. Profe. Profe, ¿todavía está? No, creo que ya se fue. No, creo que ya se fue. La verdad es que iba a decir que no mandó, es que se supone que iba a mandarlo, pero no me lo manda y le mandé correo y no me contesta. Oh, demonio. Bueno, ya ni modo. Perfecto. Bueno.